sobre representación. Y dos, les dije, les faltan 3 votos en el Senado. Así de frente a los que acababan de decir, es inevitable, con respeto, pero que no se doble la oposición. Y si no se dobla, no pasa. Pues total que, mira, de veras sentí como muchos trabajadores del Poder Judicial que estaban ahí dijeron, entonces puede ser que esto no pase. Claro que puede ser que no pase, hay que dar la pelea, hombre. Ese es el tema, Hay que dar la pelea, no hay que derrotarnos. Es que esta reforma es la reforma de las mentiras. Sí. No es cierto que el pueblo de México les haya dado permiso para reformar la Constitución, no es cierto. Sacaron 54% para el Poder Legislativo. Si hubieran tenido 2/3 partes, dices, bueno, pero no es cierto. Entonces, la primera cosa es, no tienen permiso. El hecho que hayan las urnas dado un mandato de continuidad al gobierno es distinto a que el pueblo de México haya dicho que pueden cambiar la Constitución por sí solos. Son dos cosas, esa es primera mentira. Para que lo tengamos claro, y es fundamental discutir eso, porque eso tiene que ver no solo con la legitimidad del proceso, sino dónde nos paramos en este momento. La segunda, absolutamente es cierto, no tiene los votos en el Senado. No tiene los votos en el Senado, y yo sí le pido a la familia Tipical que empecemos ya la presión a toda la dirigencia de las oposiciones, porque no se pueden doblar, no se pueden vender, no pueden faltar. 3 votos son 3 votos. Y ahí es fundamental que el Senado nuevamente se constituya en un espacio de detención. Hoy no tiene los votos. Primer asunto, no podemos dar por hecho, por determinado, al contrario, es un momento de exigencia. Sí hay un ánimo que tiene 2 componentes. Hay un ánimo desde Morena de soberbia, extraordinariamente agresivo, ofensivo, de esta cosa de arrasamos y ahí vamos, ¿no? Vamos por lo nuestro. Y del otro lado hay una especie de desconcierto. Yo veo a las oposiciones medio perdidas, medio discutidas en otras cosas, en lugar de estar en lo fundamental, honestamente. En este momento la vida de la República depende del debate de la sobrerepresentación. Ahí es donde tendríamos que estar enfocando y no dando motivos para que desde el gobierno festine los conflictos al interior. Y hay que focalizar. Segunda gran mentira. No es cierto que esta reforma resuelva los males que quieren. No tiene nada que ver lo que proponen con el diagnóstico. Por supuesto que hay un problema severo en la justicia, pero para empezar, el principalísimo problema está en las fiscalías, no en los jueces. En lo penal. No, en lo penal. La principalísima filtro, el principalísimo filtro de impunidad y de no acción de la justicia es en las fiscalías, eso ni se toca. Segunda gran mentira, no es cierto que por la elección popular o por constituir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una diputación, ya se resolvió todo. Al contrario. Tercera gran mentira, no es cierto que vas a votar por los jueces, no es cierto, te los van a elegir. La Suprema Corte de Justicia te los van a preseleccionar y lo que está pasando es una elección indirecta de los que el gobierno quiere para controlar, como lo hizo con Tadei. Las 5 que estaban en la fórmula para ser presidencia del INE eran más o menos cercanas a Morena. Entonces, la que escogieras iba a ser cercana a Morena, dúctil a Morena, pro Morena. Claro. Entonces, aunque fuera un proceso más o menos, pero no fue así. No fue así. Lo que pasó es que fue trastocado el proceso de selección de las ternas en el INE y tenía 5 candidatas para la presidencia, 5 mujeres, las 5 dúctiles, o de plano militantes, o cercanas, o colaboradoras del gobierno. Eso mismo es lo que va a pasar. Cuarta gran mentira, los foros. Está pasando un fenómeno, esencialmente mi hipótesis que es conducido y palomeado por Saldívar, de preselección de quien habla. Claro. Y lo que estás viendo es que los expositores, como nos decía Pau, pues son gente que está llegando a legitimar y no una discusión auténtica. Lo que pasó también en Guadalajara, Pau, cuando termina la que fue candidata a gobierno en Jalisco de Morena, haciendo una arenga política. O sea, honestamente, perdónenme, pero es el síndrome de la vaca Holstein. A ver, la vaca Holstein es aquella que hace 19 litros de la mejor leche, pero en el 20 se mea y echa todo a perder, ¿no? O sea, se hace un foro, se hace una discusión y al final le dan la palabra a la que fue candidata y se mea sobre todo. Empieza a hacer una arenga política, empieza a hablar de las elecciones y que si fraude, que si mal, echó a perder el foro. Tanto así que en la permanente se discutió diciendo, a ver, pero por favor, o sea, no se trata de que vengan aquí en los espacios de análisis, de división, nuevamente a tener una tribuna tergiversada, echada a perder, y por eso la oposición se salió. O sea, ¿cómo es un proceso
donde lo que estás intentando es construir los temas de acuerdo. Cuarta o quinta gran mentira, la gradualidad no resuelve. No, pues no. O sea, bueno, está bien. Mátame lento. Exacto. En lugar de matarlos todos, vamos a decapitarlos de a poquito. No. O sea, perdón, pero, y al contrario, yo creo que eso es una estrategia para dejar en la Suprema Corte y sucesivos a los dúctiles. O sea, me imagino que van a querer dejar a la ministra plagista, a la ministra esta troglodita de la Lenia y a Loreta, ¿no? Y eventualmente algún otro en la Suprema Corte, 4 o 3 absolutamente a favor del gobierno. Perdón, pero la gradualidad no ayuda. Sí. Yo sí quisiera abonar al tema diciendo algo bien importante. Sí creo que es fundamental el papel que jugamos nosotros los ciudadanos. ¿Por qué lo digo? Porque, miren, honestamente, Morena, si bien dice Damián que tenemos que participar de estos foros, tiene razón. O sea, institucionalmente tenemos que hacerlo. Aun cuando sabemos que todo es una simulación, aun cuando sabemos cuál va a ser la conclusión. Y la conclusión va a ser, bueno, muchísimas gracias, qué bueno que opinaron esto, pero la reforma va en los términos en los que la planteó el presidente. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, la oposición, los partidos políticos, los diputados, los senadores? A ver, hay algo que ellos están haciendo. Ellos no están yendo a socializar esta reforma a los foros. Morena está yendo a las plazas públicas a montar una mesita con flyers, con panfletos, en donde le dicen a la gente que quieren acabar con la corrupción en el Poder Judicial y que por eso el presidente propuso que la ciudadanía elija a los jueces y magistrados. Esa es la parte que no estamos haciendo nosotros. Miren, ayer, por ejemplo, tuve una reunión, creo que bastante productiva, con un grupo de líderes vecinales de uno de los distritos de aquí de Zapopan, a quien, por cierto, les mando muchos saludos, a Ernest Lafón, a Olivia Valencia, a Alicia Maldonado, a Marichuy Pérez y a Emilia Reynoso, y a ellos les platicaba justamente este tema de la reforma. Y les pedía que teníamos que desdoblarnos con los ciudadanos para poder atacar ese discurso, esa retórica, ese discurso de la mentira, estas 5 mentiras de las que tú hablas, Emilio, que me parecen muy puntuales, para poder desenmascarar qué es esta reforma al Poder Judicial. Porque si nos quedamos en la discusión en los foros, a ellos no les importan los foros. Nos están haciendo perder el tiempo y nosotros no podemos permitir perder el tiempo solamente. Tenemos que desdoblarnos. Por eso creo que es muy importante que en un canal como este, que con toda la familia de Atypical, nos ayuden a poder transmitir el mensaje de qué es esta reforma al Poder Judicial, de por qué tenemos que estar en contra justamente de esta parte que es la elección de jueces, magistrados y ministros, para poder desdoblar el discurso y no quedarnos solo en el foro de aire acondicionado que solo transmiten y sacan un par de notas y pues nos llevan a puros expositores a modo. Coincido en una parte contigo, Paulina, y en otra tengo una opinión, digamos, complementaria. Yo sí creo que la gran diferencia de Morena versus los otros partidos políticos es que se han salido de la burbuja que significa X o redes, o en fin, que sé que es muy importante, pero no está ahí todo México. Y ellos sí, en muchos temas, han logrado bajar a las colonias. Yo estoy de acuerdísimo con eso. Y creo que por eso ha sido tan difícil, de hecho, para muchas personas en la oposición, aceptar la realidad. O sea, ¿cómo es posible si yo en mi Twitter veo que todo el mundo está en contra de Morena? Lo que pasa es que Twitter tiene un algoritmo que te manda información acorde a lo que a ti te gusta, acorde a lo que tú tuiteas. Entonces, el de Morena está recibiendo tu información distinta que tú, es otro Twitter, es otra línea que está viendo. Tú sigues lo que te gusta. Exacto. Y te llega, y te mandan, y te mandan. Entonces, dos personas reciben de un mismo hecho dos enfoques completamente distintas. Hay un documental en Netflix muy interesante de eso. Se llama... En fin, básicamente lo que dicen son exfuncionarios de distintas empresas Facebook, importantes, de Twitter, que dicen es que se está alejando la sociedad. Porque es el que creó Like en Facebook. Lo que termina pasando es que cuando, vamos a suponer que vamos a cenar de parejas. Dilema social, social dilemma. Vamos a cenar de parejas, llegamos, tú y yo y nuestras esposas, y empezamos la conversación sobre X tema, y tú vas a decir, basado en lo que tú estuviste recibiendo, es que esto es así. Y yo voy a decir, basado en lo que yo estuve recibiendo, es que esto es así.
Y entonces te aleja porque tú empiezas a decir, ¿cómo es posible que esta persona no entienda? Si está toda la información ahí, es que la información que él recibe es distinta que la tuya. Claro. Entonces, y eso hay que tenerlo claro. Bueno, yo sí creo que hay que salirse de ahí. Sin embargo, me parece que esta batalla particular tiene un lugar, tiene fecha, tiene hora y tiene personas. Y es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en septiembre. Mira, fíjate, hay una Entonces, pregunta. hay que prepararse para ese momento. Para que respondas una pregunta en ese tono. Guadalupe, no alcancé a anotar su apellido, que le mando un saludo. Dice, oye, ¿y cómo presionamos a diputados y senadores? Fíjate que yo lo que haría es en dos sentidos. El primero es presionar en general a los partidos que los postularon. No de háganse cargo de sus personas. ¿Y cómo sugieres que se haga? En redes. En redes. Ahí sí. Y Guadalupe, escucha, ahorita vamos a pedirle a Pau Pau su opinión, porque aquí hay 3 legisladores. Y segundo, yo sugiero, y creo que lo podemos hacer nosotros, que en el mejor de los planes, no para un acoso, digamos, indebido, ¿no? Luego se desbordan las pasiones y demás, no. Te exijo, diputado, diputada, senador, senadora, de oposición, que votamos por ti. Exacto. Para defender a este país, que nos defiendas. Te respaldo, siéntete respaldado, siéntete acuerpado, hay que defender al país, no hay que perder la división de poderes, no es, te estoy viendo y vas a ver, mañana voy a ir a... No, espérate pues, o sea, ahorita partamos de que se van a sostener, ¿no? Que es el ideal. O sea, acuerpemos, y yo sí creo que hay que individualizarlo, es nombre y apellido, es los servidores públicos, nomás en buen plan, yo no estoy alentando que anden agrediendo a nadie. Con respeto, No, pero con exigencia. Fuerza, exacto. Exigencia democrática. Así como si yo fuera a votar, es Damián Cepeda, te estamos viendo, queremos que hagas lo correcto, y así, hagamos esa campaña. Ya se hizo para otros temas anteriormente, creo que salió relativamente bien. Nomás cuiden el odio. La reforma energética. Cuiden el odio nomás, yo no estoy fomentando odio. ¿Tú qué sugerencia darías, Pau, de cómo presionar a diputados y senadores? Yo coincido absolutamente con Damián. Creo que ya funcionó una vez en el tema. Recuerdan que cuando estábamos en la discusión de la reforma eléctrica, tuvimos que irnos a dormir hasta un día antes a la Cámara de Diputados porque había amenazas de Morena de cerrar la Cámara para que los diputados no pudiéramos llegar. Y yo recuerdo perfecto que nuestras redes de los diputados estaban incendiadas de toda la gente que nos decía, los estamos observando, creemos en ustedes, votamos por ustedes para defender esto, por favor, no nos fallen. Y creo que funcionó muy bien porque inclusive se decía que había algunos diputados del PRI que se iban a doblar, que traían en la mira. Bueno, pues a ellos les hicieron marcaje personal y mira, finalmente no pasó la reforma en los términos en los que ellos planteaban, que era la reforma constitucional. Después la pasan por leyes secundarias que en su momento se presentó la acción de inconstitucionalidad. Entonces creo que eso es muy importante. Tiene toda la razón Damián, hay que hacer esta presión y yo les diría, sí complementado con la otra parte, esta de ayúdenos a decirle a la gente qué es lo que estamos defendiendo. Porque pareciera a veces como el discurso muy arriba, pareciera que no logramos conectar con la gente y decirle lo importante que es que defendamos este tema. Por eso es que queremos explicarlo lo más sencillo posible para que entonces nos puedan ayudar ustedes a decir por qué es que la oposición no está en contra. Porque es muy fácil para ellos vender el discurso de, no, pues es que quieren que el Poder Judicial siga corrupto, eso es lo que quieren, cuando no es así. ¿Nosotros queremos un cambio del Poder Judicial? Sí. ¿En los términos en los que los plantean? Pues no, porque evidentemente solo abona a que ellos tengan el control del Poder Judicial. Es clave, sí. Yo lo que les diría es, lo primero, en mi opinión, que hay que hacer es romper el marasmo. O sea, los resultados del 2 de julio dejaron a mucha gente en el desconcierto, en el desánimo, en la desesperanza. Sí. Y lo que yo quiero insistir, familia Atypical, es no hagamos la derrota mayor. Justo por eso están en este lance autoritario, en este aplastamiento, en esta narrativa tan agresiva, porque hay un poco de desconcierto. Por supuesto que hay que analizar qué pasó el 2 de junio y eso tiene que hacerse en los foros y espacios pertinentes. Pero me parece que la resistencia democrática es la que está en la ciudadanía. Entonces hay que entender que no podemos irnos a nuestra casa a lamer nuestras heridas. Hay que echarse para adelante, hay que exigirle a los partidos en redes sociales. Yo creo que sí es muy importante quienes puedan
vayan a la calle, vayan con los vecinos, pongan la mesita. Es que luego dicen, es que los partidos lo hagan. Miren, los partidos pueden hacer lo suyo, pero también hay una especie de oposición social que es quien quiere defender la democracia. Es muy importante los términos que dice Damián. La exigencia es valiosa, es necesaria, pero cuando la exigencia se vuelve en insulto ya no funciona. O sea, yo se los digo, si yo recibo en redes sociales o en mi correo electrónico una carta donde se me insulta, ni la leo. Pues no. No la leo. No, por mucho derecho que diga el ciudadano, es que yo voté por usted y usted porque es un hijo de la chingada, ¿verdad? Gracias, no lo leo. Entonces, creo que es muy importante no confundir la exigencia con el derecho a insultar. Son dos, no hay tal cosa, ¿eh? No hay derecho a insultar. Hay que presionar y sí, por supuesto, hay que llamar, oiga, yo voté por usted, defiéndanos, para eso están ahí, les entregamos la confianza y creo que es muy importante también para las personas legisladoras saber que están apoyados. Porque miren, a veces las discusiones son complicadas, ¿no? Luego está uno en la Cámara de Diputados y tiene un montón de trogloditas encima gritando, ofendiendo, o en el Senado. Saber en la tribuna que uno está arropado es muy importante. Entonces, esa exigencia y ese apoyo. Me acompaño mucho, pues, lo que dice Damián, es esa exigencia para quienes votaron. Y hay que individualizar, hay que poner nombre. Y quienes están en el extranjero también, desde redes sociales, hay que, no suelten. Miren, en la medida en que nosotros nos desactivemos, en la medida que nos desmovilicemos, van a aprovechar. Y luego, a ver, ya dándole forma, ¿no? Aquí una estrategia, vamos a hacer la estrategia de la resistencia y tratar de poner, ¿cuál es el objetivo? Que no se acabe la división de poderes, que no se invada con subordinados. Que no controlen el Poder Judicial. Hay que tener claro el objetivo, ese es el objetivo no es el Poder Judicial no se toca. O sea, correcto. Requiere una reforma al sistema de justicia, sí. Entonces son cosas distintas, ¿no? Porque luego se confunden, ok. Muy bien, teniendo claro el objetivo, que es que no se haga una reforma dañina, ¿cuáles son los caminos para allá? Camino número 1, y ahorita me lo recordaban, es el previo, que el Congreso esté bien representado. Correcto. Esa lucha es presión al INE, primero, que es el que va a asignar los pluris, y presión al Tribunal Electoral, de acuerdísimo quien lo escribió. Totalmente de acuerdo. Me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo, pero de acuerdo, güey. Es esa. Esa es, de hecho, si se gana esa, todas las demás ya no son materia, porque ya no tendrían 2/3 partes, ¿no? De esta manera sencilla, y sería otra cosa. Van a poder hacer muchas cosas de mayoría simple, pero no los grandes daños. Los grandes daños son reformando la Constitución. Entonces, ese es un primer eje de lucha. Igual, en redes, en foros, en fin, a los consejeros, consejeras del INE, a los miembros del Tribunal Electoral, que entiendo que ahorita vamos a hablar un poquito del Tribunal Electoral. Muy bien, ahí. Segunda, bueno, yo incluiría ahí a los partidos para que hagan su prioridad ahorita esa defensa, ¿no? De lo de la sobrerepresentación. 2, el tema de los legisladores. Yo lo nombraba, me invitaban mucho a cámaras y demás, y les decía, es que la invisibilidad del legislador permite a muchos. El anonimato permite, exacto. El anonimato, porque los diputados, no son los diputados, es Paulina, que hace muy buen trabajo, y es Jorge o Juanito, o Pedrito, que también lo hace bien, o es Sergio, que lo hace mal. O sea, al que lo hace bien, palomita. También luego no aplaudimos, o sea, es bien, diputada, qué bueno. Y al que lo hace mal, no voy a estar contigo. Y hay que cumplir, no hay que apoyar a la gente que se dobla. Correcto. Bueno, ok. Entonces, el seguimiento para hacerlos visibles. Y así creo que lo vamos a poder lograr. Y 3, en ese camino, los que estamos metidos en el debate, y abogados que me estén escuchando, y comunicadores que me estén escuchando, explicarle al ciudadano, con peras y manzanas, como dicen por ahí, muy sencillo, porque es dañina, para que tengan herramientas en la colonia, ¿no? En el trabajo, en redes, en donde sea, de por qué es dañina esta reforma. Entonces siento que por ahí va, ¿no? Creo que ya va agarrando forma. Totalmente de acuerdo, es muy preciso, el primer paso es el INE, sí. El primer paso es el INE y el tribunal.
El límite que tiene el tribunal es el 23 de agosto. El 23 de agosto es el límite para esta decisión. Hay ahorita algunos casos donde está cambiando la asignación para diputados. Por ejemplo, una diputación de Morena fue eliminada por el caso de deudor alimentario, lo cual honestamente a mí me dio mucho gusto. O sea, no, un padre no puede, una persona, voy a referirme a un hombre, no puede estar en el espacio público si no se hace cargo de sus hijos. O sea, es lo mínimo que se esperaría. Un deudor. Un deudor alimentario. ¿Cómo así? O sea, que ni siquiera le da para comer a sus hijos. Pues sí. La verdad es que no merece estar en un cargo de representación. Eso yo lo apoyo por completo. Y todavía hay otros casos. Hay un debate en cerca de 12 distritos. 12 distritos están en litigio. Eso va a cambiar. Pero por eso es tan importante que se entienda. Miren, en la urna la gente dijo 54% Morena a sus aliados, 42% a la oposición. Lo que quieren es llevarlo al 75% y 25%. 75% de los curul, de los escaños de la Cámara de Diputados al gobierno, 25% a la oposición. Así es. Fíjese lo que pasa. Una distancia que en la urna era 12 puntos, la quieren convertir de 50 puntos en la Cámara de Diputados. Ha sido más pinches atascados. O sea, por eso es tan importante que se entienda. Si eso no pasa, literalmente ahí se juega la salud de la República, lo otro no pasa. Y por eso es tan importante que hagamos también llamados a las dirigencias de los partidos para que se ubique cuál es la discusión, cuál es la prioridad. El Senado de la República tiene una lógica de integración diferente, ahí es menos complicada, menos de fórmulas. Pero como tienes primera minoría, medio se compensa mejor. Se compensa mejor, sí. Y también los pluris tienen un porcentaje directo, no hay ecuaciones, no hay eso. Pero en todo caso, digamos, en ahí... el Senado la lucha es no se doblen. Ese es así. Ese, si no se doblan, no se me panden. La lucha no se me panden. Qué increíble, ¿no? Hijo de la tía. Paulina, no, increíble este sentimiento. Perdón, Pau, ya. Sí. O sea, haz de cuenta, yo digo, me da mucho coraje. Es que dicen, porque digo, están ahí porque votó la gente, porque por querían ellos. Contrapesos. Perdón, pero no se vale, güey. No se vale que traicionen así. Especial. Y como que todos sabemos que lo van a traicionar, pues hay que levantarles la vara. Familia atípica de Michoacán y de Tabasco. Hay dos senadores, una senadora y un senador que eran del PRD. Va a desaparecer el PRD. Esa gente tuvo el voto de oposición, Michoacán y Tabasco. No lo suelten, por el amor de Dios, porque esos dos votos son indispensables. No se los vaya a tragar el chamuco, ¿no? Porque se les facilita la cosa. Emilio. Cogea por otro lado. Pero también, o sea, adelante, ¿de dónde cogea, Paulina? Yo creo que sí valdría la pena por ahí compartir con los amigos de Atypical en su momento, cuando ya esté integrada la Cámara y el Senado, la lista de quiénes son los representantes, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, finalmente el marcaje tiene que ser directo y no solo con los del PRD, porque a lo mejor nosotros culpamos o creemos que los del desaparecido PRD son los más vulnerables a poder moverse a Morena y quizá no lo son, ¿no? Quizá están más firmes que nunca. Entonces creo que hay que darles la lista a la gente y que de uno por uno se vaya diciendo, a ver, nosotros votamos por esta oposición y que creo que sería un buen ejercicio para que sepan además quiénes son sus representantes. En la medida en la que como ciudadanos sepamos quién nos representa en la Cámara y en el Senado, pues en esa medida podemos exigir más. Sí, la verdad que sí. Mira, la historia no nos favorece con este asunto del Senado. O sea, yo digo, para complementar nuestra hipótesis de sobre quién hay que presionar. Ajá. PRI. Sí. PRI. Sí. PRI. Sí. PRI. Y no se enojen. No. Son datos. Miren, Guardia Nacional Militar, ¿por qué votos pasó? Pues, reforma energética electoral. La mitad de los del PRI. Reforma electoral, ¿quién puso en la mesa una reforma coqueteando? Después, por la presión de los ciudadanos, es que no pasó. Claro. Pero que no se olvide que pusieron una propuesta coqueteando con el asunto. Y Carlos pues, Marín no ya está en el verde, pues. No, ok. En fin, reforma educativa. ¿Sí? Vean los datos. Ahí están los votos. Entonces, no es ofensa, es historia. Es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso yo espero, de veras espero. No tengo por qué juzgar, son nuevas personas que lleguen. Órale pues, nomás
pues vamos poniéndole marcaje personal miren, a todos. Los aprendizajes todos. que tuvimos en esta etapa, y sobre todo un aprendizaje importante de quienes participaron en la Marea Rosa, es una ciudadanía activa y exigente. Y yo lo quiero dejar como entendimiento, porque no podemos regresar a que no pasó nada. Hay gente que como no se dio el resultado de las elecciones como esperaba, dice, pues ya me voy a mi casa, ya no veo nada, yo ya no veo típica. No, mucha gente aprendió lo que es ser ciudadano en términos de exigencia, de participación, de involucrarse en lo público. Este es el momento más necesario que antes, ¿eh? Es más necesario. Puedo hacer como un pase ligado a un tema que me encantaría abordar, que es el Tribunal